Bueno, voy a comenzar esta mañana con algo que hago de manera tradicional, contando una breve anécdota de un diciembre de hace varios años. Hace más de 25 años yo estaba en la ciudad de Guadalajara, tenía 22 años, estaba en el Instituto Bíblico y era 22, 23 de diciembre. Ya no me acuerdo muy bien, pero no era menos ni era más. De tal manera que yo estaba en la iglesia, yo no tenía planes de regresar de Guadalajara a la casa, no había tantos vuelos como hay hoy en día, que se compran con antelación y salen muy baratos. Entonces era una odisea de Guadalajara, transbordarme en camión de Guadalajara a Ciudad de México, a la Tapo. Pero no, el asunto es que ese no era el problema era que no tenía un centavo. 22 años, un joven estudiante de instituto bíblico en una iglesia pequeña de uno de los pueblos de Guadalajara. Y yo estaba feliz de la vida, era diciembre, pues sí, uno quisiera estar en casa, ¿no? Con su familia, su papá, su mamá. Pero ese día yo estaba feliz, yo ya había dicho, bueno, me quedo en Guadalajara, los hermanos siempre me invitan a comer y se va a poner bueno. Así que yo no tenía ningún problema de quedarme en Guadalajara ese 24 de diciembre, pero resulta que yo estaba caminando, me topé con un hermano que tenía un negocio de helados y de paletas, algo más formal, no el carrito, sino que él tenía el negocio, y me dijo, hermano, me dice, que era entre 23, creo que era el 23 de diciembre, o 22. Pero el punto es que me dijo, hermano, ¿qué haces aquí? Me dice, pues aquí me voy a quedar. ¿Cómo que te vas a quedar aquí? Sí, aquí me voy a quedar en Guadalajara. Pero tu familia, ¿por qué no te vas a Mérida? Bueno, la razón es que pues no tengo cómo irme, o sea, no había manera. Espérame, me dice. Agarró su caja, me dijo, toma para tu ida, toma para tu regreso y toma para tu comida. Y eso fue algo maravilloso, porque entonces las aventuras de un joven de 22 años, yo agarré y bueno, Dios está proveyendo, así que tomé el camión que me lleva de Guadalajara a la Ciudad de México. Y pues como en esos tiempos que no había tantos vuelos ni nada, entonces los camiones imagínense, 22 de diciembre, la gente está yéndose para la Ciudad de México, no había lugar de Guadalajara para transbordarme a Ciudad de México, así que pues el único lugar que había era el banquito ese que ponen los camioneros. Así que yo me senté en ese banco, yo tenía una Biblia, empecé a leer mi Biblia, y atrás, la parte del frente, el primer asiento, una persona vio que yo estaba leyendo mi Biblia o algo así, ¿no? Empezamos a hablar del Señor, nos dio tiempo para que el hermano también se enterara a dónde voy, y me dijo, hermano, con lo complicado que está esto, si por alguna razón no te llegas a encontrar con camión para abordar, llámame. Bueno, yo llegué a la Tapo, y cuando veo la Tapo está todo lleno, no hay lugar. Ya estaba yo de Guadalajara en la Ciudad de México, no hay ni un solo lugar. En la tarde, en la noche, el hermano se fue a Ciudad de México y me acordé del hermano, me dejó su número, no había celulares en ese tiempo, obviamente, pura telegrama, cosas así de la Segunda Guerra Mundial. Así que ya era muy tarde en la noche. Nos conocimos en el camión unas horas platicando, y bueno, el hermano me ofreció en caso y bueno, no había comido, era todo el día del viaje, no había lugar, me puse en lista de espera y le hablo al hermano, disculpe la molestia, pero fíjese que como usted me dijo, corte. Así que, no te preocupes, hermano, ahorita voy por ti, me dijo. Fue por mí, me llevó a su casa, me dio de comer, me dio hospedaje, donde dormir, donde bañarme, y al siguiente día el hermano me
ocupó un taxi. Él vivía nada más y nada menos que en Tepito. Así que, en Tepito, ok. Entonces tomó un taxi y me dijo, hermano, ya sabes, cualquier cosa. Y entonces llegué a la lista de espera y de manera providencial, una persona canceló su viaje de México a Mérida. Y yo estaba en lista de espera. Compré mi boleto y llegué justamente el 24 de diciembre. Mi familia no sabía nada. Llegué en la tarde-noche a la casa. Lo digo en honor al hermano que la verdad no me acuerdo su nombre. Hace más de 10 años fui con mi familia a visitar ese lugar y no, seguramente el hermano ya era grande, es muy probable que haya fallecido. Pero ¿a qué viene todo este comentario que no suelo hacer más que en diciembre y en prédicas que tiene que ver con esto? Porque lo que vamos a ver hoy es precisamente de ese tema. Cómo Dios, como el Señor, gobierna todas las cosas. Y como nada pasa por accidente, casualidad o cosas del azar. Más bien, todo cumple los propósitos del Señor. Dicho todo esto, quiero comentarles algunas verdades bíblicas antes de entrar al tema. Hoy quiero hablarles de la verdadera Navidad. La verdadera Navidad. Porque hay una Navidad alterna. Pero ¿cuál es, a la luz de la Biblia, la verdadera Navidad? Ayer yo estaba hablando, anoche yo mencioné al profeta Isaías. Pero es interesante que en el tiempo de Isaías, que estamos hablando de 800 años aproximadamente, en el año 722 antes de Cristo, Dios levanta a otro profeta contemporáneo con Isaías. Así que tenemos predicándole a Israel, óigalo bien, predicándole a Israel, 3 predicadores, no he mencionado el tercero: Miqueas, Isaías y Oseas. Oseas le predica al norte de Israel, a las 10 tribus. Isaías y Miqueas le predican a la parte sur de Israel, que eran 2 tribus. Es interesante porque algunos consideran que el Señor no repitieron lo mismo, pero hay similitudes al respecto. Algunos piensan que como la Escritura dice que con 2 o 3 testigos conste toda palabra, como está en Mateo, pero está sacado del Antiguo Testamento, esto quiere decir que no va a haber excusa, no va a haber pretexto para Israel, porque Dios mandó a 3 predicadores, a 3 profetas para que le hablaran. No fue solamente Isaías en ese tiempo. No solamente Isaías, Dios mandó a Miqueas y Dios mandó a Oseas. O sea que 3 predicadores hablándole al pueblo de Dios. Por lo tanto, el pasaje bíblico con el que vamos a comenzar es Miqueas precisamente. Así que usted se acuerda de Miqueas, más o menos comienza su ministerio, su predicación en el año 722, o sea, muy cercano al profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, contemporáneos, predicando algo muy similar. Miqueas capítulo 5, versículo número 2, dice lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje bíblico a lo mejor usted lo ha leído en su lectura ordinaria. Usted ha abordado Miqueas y ha llegado probablemente y seguramente en este capítulo 5, o lo ha leído de manera aislada. Pero hoy quisiera que pensáramos de entrada en este pasaje bíblico. Lo que está diciendo el Señor: tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel. 700 y fracción de años pasaron. Por eso es sorprendente la Biblia, y por eso yo comencé diciendo esta anécdota, porque la verdadera Navidad, a la luz de la Biblia, la verdadera Navidad gobierna al mundo.
Si usted va a Lucas ahora, capítulo 2 de Lucas, versículo 1 al 3, vamos a tratar de conectar todos estos pasajes bíblicos. Lucas, capítulo 2, verso 1 al 3, por favor. Cuando lo tengan me pueden decir amén. O está en la pantalla también, pero mejor lo checa. Capítulo 2 del libro de Lucas dice, ¿lo tiene ya? Ok. Dice, aconteció en aquellos días. Me encanta este pasaje bíblico, hermanos. Me encanta. Y yo quiero que usted lo disfrute juntamente conmigo si es posible. Dice la Biblia que en aquellos días se promulgó ¿un qué? Un edicto ¿de parte de quién? Augusto César. ¿Que ese era un hermano en la fe? ¿Era miembro de alguna iglesia cristiana? No, de ninguna manera. Fíjese que Augusto César promulga un edicto. ¿Y qué contiene ese edicto? Que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo debía ser empadronado. El censo. Todo el mundo de aquel tiempo. Este primer censo se hizo, y nos da otro dato, siendo Cirenio, no Cireno, Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Cómo es el Señor que gobierna todo? Vuelvo a repetir, 722 años el profeta Miqueas le predica a Israel y le dice: tú, Belén Efrata, la más pequeña para estar entre las familias de la tierra, de ti saldrá el Señor. Eso dijo Dios en su palabra, ¿sí o no? O sea, lo dijo Dios y Augusto César ya había nacido. ¿Sabía lo que iba a hacer Augusto César? No había nacido Augusto César, pero Dios dijo que iba a nacer de Belén, iba a nacer el Señor. ¿Augusto César sabía las escrituras? ¿Conocía el texto bíblico? No. Hermanos, nosotros no creemos realmente en la casualidad. Yo lo he dicho muchas veces en el púlpito y lo vuelvo a repetir. No existen las casualidades, no existe la suerte. Es falso que usted cheque su horóscopo el lunes. Soy Virgo, a ver qué me va a decir el lunes. Vete con cuidado. Frena cuando veas el alto. Esos, valga la expresión, esos falsos payasos, puedo decir, que aparecen en la televisión, que te van a dar tu suerte. O sea, además de que son falsos, es lo más obvio. Pues cuídate, pon el freno cuando ponga el semáforo en rojo. O sea, no creemos en la casualidad, no creemos en la suerte. San Agustín de Hipona dijo lo siguiente: todas las cosas son preservadas. Todas las cosas son preservadas, cuidadas y gobernadas por la soberana y benéfica voluntad de Dios. Todas las cosas. No hay casualidad. Usted está aquí esta mañana, está este día aquí hoy. No fue producto del azar, no fue producto de la casualidad. Todo está bajo el gobierno del Señor. Dios gobierna todo. Todas las cosas son preservadas. ¿Sabe por qué está vivo usted? Por la misericordia de Jehová, dice Jehová. Lamentaciones. No hemos sido consumidos. Hoy pudo haber amanecido en su hamaca un cerro de ceniza de usted y de mí. Pero yo duermo en cama, no importa. Pudo ser que cuando abra a su esposo vea las cenizas de su mujer sin ir a sitiar, gratis. Porque dice la Biblia: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
Usted está vivo por la misericordia de Dios. Y usted está aquí en este lugar, quizás lo obligaron a venir. Si no vas, no te doy tu gastada. Eso no cambia. Dios le trajo, utilizó a su padre para que usted venga a escuchar. Y si vino a la buena, Dios le trajo. Si vino contento hoy, Dios le trajo. Todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios. Pero déjeme decirle algo, que en el siglo XVIII y XIX, estamos hablando 1800, gracias hermana, ¿no tiene ahí algo que sobró de allá de anoche? Qué bárbaro con ustedes, ¿no? Se lucieron anoche. Cada sábado debemos hacer eso. No sé cómo vamos a quedar en 2020, pero está muy bueno. Fíjense que en el siglo XVIII y XIX, lo que estoy enseñando ahora, lo que estoy explicando, ¿sabe que se descartó? En el siglo XVIII, hace 200 años, hace 100 y pico de años, se descartó esta idea de que Dios preserva, gobierna de manera soberana, de manera sabia y benéfica voluntad de Dios. Esto se descartó. Se pensaba que Dios se había retirado del mundo, que lo creó, pero se hizo a un lado. Eso se creía. Dios creó el universo, pero se ha hecho a un lado. Pero por otro lado cayeron en otra desgracia. Pensaron que todo es Dios, la silla es Dios, la computadora es Dios, la vaca es Dios, el ratón es Dios, todo es Dios, el helecho, un árbol es Dios. Se conoce como el panteísmo, todo es Dios. Lo que acaba usted de leer en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3, se llama la providencia. Es una palabra no muy usual, pero es bíblica, la providencia. Esto significa que Dios continúa ejerciendo, no solamente creando todas las cosas, Dios preserva todas las cosas, le preserva la vida a usted. La gente muere porque Dios así lo ha determinado. Usted y yo no lo sabemos, ese es un plus para nosotros. Un plus, porque imagínese que usted sepa que va a morir tal fecha. Eso como no sería vida, sería una angustia. Aún siendo cristiano. Bueno, eso puede cambiar, pero sería angustioso aún para el cristiano saber el día y la hora y la manera. Mejor no lo sé. No lo sé. No sabemos cómo vamos a morir. Si va a ser un accidente, un infarto en el corazón, no sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos ahora como creyentes es que estamos en las manos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso sí nos queda claro a nosotros. Pero la providencia es que Dios sigue gobernando. Preserva a todas sus criaturas, creyentes y no creyentes. Dios las preserva. ¿Están vivos los inconversos por la mano de Dios? ¿Están vivos los que no creen en el Evangelio todavía por la mano de Dios? Él preserva a la creación suya. Opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo. Dirige todas las cosas hacia un fin determinado. Eso es la providencia. Dios está dirigiendo todas las cosas con un fin determinado. Por eso podemos hacernos una pregunta en este momento. ¿De dónde le vino la idea de promulgar un edicto a Augusto César? O sea, ¿cómo es que se le ocurrió? ¿Que acaso un ángel le dijo, oye, Augusto, pues no sería bueno como un censo? ¿Algo pasó allá? Un ángel le dijo, tuvo un sueño y le dijo, oye, mira, sería bueno que promulgues un edicto que tenga que ver con empadronar. Todo pareciera que fue la idea maravillosa de Augusto César. ¿Sí o no? Fue la idea de Augusto César.
Pues a él se le ocurrió, nada más que un detalle. Sobre esa idea estaba la buena, benéfica y soberana voluntad de Dios. Ese es el detalle. Ese es el pequeño y gran detalle. Eso se llama providencia. Providencia. No está usted aquí por accidente. No está usted aquí por cuestión del azar. Por eso la Navidad gobierna el mundo. Todo giró desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis capítulo 3 se espera la llegada del Mesías, la llegada del Rey de Israel. Y todo, hermanos, aunque no podamos usted y yo comprenderlo, todo está en el benéfico, en el soberano, en la preservación de un Dios soberano. Así que no solamente fue la brillante idea de Augusto César. Otro detalle que podemos aprender del texto bíblico: este censo no fue como el de 2020, que se va a censar a la población. No tardó un mes, no tardó una semana. Tardó 14 años, 14 años. Ahora, ¿cuál es la idea para Augusto César de hacer ese censo? ¿De alinear la profecía de Miqueas? No. La idea de Augusto César tenía dos propósitos. En primer lugar, recaudar impuestos. Y en segundo lugar, armar un ejército. Eso estaba en la mente de Augusto César. La idea de Augusto César era tener un control, subyugar, y que se prometa lealtad al César. Se pudiera reclutar más soldados. Por eso Miqueas capítulo 7 versículo 2 debe sorprendernos. Y tanto Lucas capítulo 2 versículo 1 al 3 debe sorprenderle a usted y a mí la manera como Dios obra de manera tan exacta, tan precisa, y cómo Dios está gobernando, mis queridos hermanos. La verdadera Navidad gobierna este planeta. El nacimiento de Cristo gobierna al mundo. El texto de Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y si usted busca en su Biblia Mateo capítulo 2 versículo 4 hasta el versículo 8, Mateo capítulo 2 versículo 4 al 8, dice la Biblia: y convocados todos los principales sacerdotes, este es Herodes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, versículo 5, ellos sí sabían. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya, o para que yo también vaya y le adore. En esta mañana usted debe maravillarse de la manera increíble y de la manera como Dios gobierna, de manera soberana. Él hace su voluntad y la realiza en medio de la peor oscuridad de este mundo, en las tinieblas espirituales. Él hace su voluntad. Note usted el capítulo 2 versículo 1 al 13. Augusto César dice: voy a hacer un censo, voy a subyugar, voy a cobrar impuestos. Por encima de ese proyecto están los proyectos de Dios. Dios está gobernando el mundo. En ese Dios creemos. Él gobierna aún en los gobiernos más tiranos.
En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 23, usted puede leer de Cristo: a entregado por el determinado, este es sorprendente el pasaje, le sugiero que lo anote para que lo lea con calma. Dice la Escritura: a hablamos de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado, ¿qué? ¿Quién lo entrega? ¿De quién es el consejo? ¿Quién lo entrega? Dios. Pero luego en la predicación, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En los planes de Dios estaba que Cristo muriera. Sin embargo, los que lo hicieron, no se les exime su responsabilidad. Ustedes, Dios Padre lo entregó de acuerdo a su predeterminado consejo, anticipado. Él lo entregó y ustedes lo mataron. Son responsables. Por lo tanto, la providencia, Dios gobernando el mundo, no violenta de ningún modo y de ninguna manera la voluntad humana. No obligó Dios a Herodes a promulgar el edicto. Herodes actuó libremente con toda responsabilidad, como ustedes y yo lo hacemos. Dios no programó a Herodes. Dios no le programa a usted. Herodes utilizó el ejercicio de sus facultades mentales. No estaba fuera de sí, no estaba demente, no estaba mal de sus facultades. Él actuó libremente, hizo uso del ejercicio de sus facultades, de sus emociones. No es porque estaba deprimido, Dios lo agarró mal parado. No. Sin embargo, esto es lo increíble del pasaje bíblico de Lucas 2. Es que Dios, todas sus emociones de Herodes, todas las decisiones de Herodes, Dios las utiliza para cumplir sus propósitos eternos. Dios utiliza las decisiones de Augusto César para cumplir. Esto quiere decir que la voluntad de Augusto César está sometida a una voluntad mayor. Sometida a una voluntad mayor. No alteró el curso de la historia Augusto César, sino que sus decisiones estaban alineadas a los propósitos eternos de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 4 nos ayuda a entender esto. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Y aún qué? Y aún Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Aún y aún al ¿qué? Al impío, para el día malo. Dios utiliza aún al impío para cumplir sus propósitos eternos de tal manera que solo Él reciba la gloria. Y que usted no cese de admirar, no cese de ver la grandeza de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Se le escapa a Dios algo de las manos? Él es soberano, Él gobierna, aún para el impío, para el día malo, Dios lo ha hecho. No se le escapa nada. Nuestra salvación es obra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Nos dice la Biblia: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Mire la segunda parte. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nada se escapa de las manos de un Dios soberano. Nada se le escapa, hermanos. Gobiernos tiranos en el día de hoy.
gobiernos corruptos, el corazón caído y perverso. Nada se le escapa de las manos de Dios. ¿Qué podemos decir de Augusto César? Augusto César era pagano, no era creyente. ¿Sabe que Augusto César tenía infinidad de dioses? Tenía un montón de dioses. Es más, vea el extremo de esto. Augusto César, el que promulga el edicto, que se ha empadronado todos los hombres, todo el mundo, ¿sabe que se le consideraba un dios? Él pensaba, él creía que era un dios. Sin embargo, con una exactitud increíble, matemáticamente hablando, bíblicamente hablando, Augusto César se alinea, cumple los propósitos de Dios. Cuando Augusto César dijo: voy a promulgar un edicto para subyugar a este pueblo, para tomar impuestos, para levantar un ejército, reclutar para el ejército, él no sabía, él nunca supo que por encima de sus decisiones estaba la soberana voluntad de Dios. Y esto debe hacer que usted y yo nos sorprendamos acerca del nacimiento de Cristo, porque el nacimiento de Cristo gobierna este planeta. Todo el centro es Cristo. Y Él permitió que Augusto César gobernara. Él usó las decisiones de Augusto César, mal encaminadas, con un corazón no regenerado, con un deseo caído que tiende a lo malo, pero Dios está gobernando totalmente. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 1: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. No hay gobierno humano. Desde Corea del Norte, Alaska, Asia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Europa, Mushupip, Eguam, Cauquel, todos los, digo, ¿qué tal si se siente exceptuado, no? Todos los hombres, la Biblia dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Eso no quita que usted y yo no oremos por nuestros gobernantes. Como les decía yo a los hermanos en esta mañana, eso no importa si a usted no le cae bien el presidente. Yo no estoy defendiendo al presidente. No es mi tarea defender al presidente. Lo que sí dice la Biblia: exhorto ante todo, dice Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda honestidad. Eso dice la Biblia. Que usted debe orar por su presidente, independientemente de quién sea. Usted debe rogarle al Señor, debe darle gracias a Dios, hacer rogativas. Es un llamado a la iglesia. Por el gobierno que esté en turno, por el presidente municipal, etcétera, por el gobernador. Debemos orarle al Señor, porque a fin de cuentas la Escritura enseña que el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Uno de los libros hermosos en la Biblia es el libro de Esther. ¿Y sabía usted que el libro de Esther no aparece el nombre de Dios en ningún texto? No aparece el nombre de Dios. Pero eso no quita que Dios gobernó totalmente esa historia narrada ahí. Dios salvando a su pueblo de manera providencial. Hermanos, usted está vivo. ¿Sabe por qué? Por la providencia de Dios. ¿Sabe por qué nació Cristo? Por la providencia de Dios. Dios actuando de manera sobrenatural, de manera providencial. ¿Cómo explicamos que Augusto César tuvo esa brillante idea? No hay manera de explicar. Solo sabemos que Dios, la voluntad de Dios es mayor que la de Augusto César, y que Dios utilizó esas decisiones para llevar a cabo armónicamente lo que dice la Escritura.
Ayer hablábamos acerca de Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. 800 años, casi 800 años, y se cumplió cabalmente. Él hace su ministerio, Cristo, en Galilea de los gentiles. ¿Cómo es que Dios hace las cosas de manera sabia, perfecta, sublime, admirable? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando vino puntualmente el cumplimiento del tiempo, no una hora más, no un mes más, en el tiempo exacto de Dios. Usted está aquí esta mañana porque Dios le trajo aquí para escuchar esta predicación, para estar en esta iglesia. Yo no sé si es su última oportunidad. Usted puede morirse saliendo del templo. Digo, no estoy deseándolo. Mejor que muera usted, pastor. Bueno, está bien. Pero usted y yo podemos morir saliendo del templo. O mañana, o no llegamos al 2020. No sé cuándo vamos a morir, estamos aquí, pero ¿sabe qué? Sí, vamos a morir, por si no lo sabía. Claro que lo sabemos. Por supuesto. Es en el tiempo de Dios. Y la Escritura dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que en este pasaje del versículo 1 al 3, no solamente estamos viendo la brillante idea del emperador Augusto César, sino que usted está viendo en este pasaje la mano invisible, como decía R.C. Sproul, la mano invisible de Dios. Pero está gobernando el Señor. El texto nos habla de que no estamos viendo acá las decisiones brillantes de Augusto César. Estamos viendo en Lucas 2 del 1 al 3 la bendita y poderosa mano del Señor que gobierna todo. Puede ser que usted y yo no entendamos lo que está sucediendo en nuestro mundo, ¿verdad? Puede ser que usted no tengamos explicaciones. Déjeme decirle algo para recordar: Dios tiene el control absoluto de lo que pasa. Totalmente, hermanos. En la política Dios, eso no quiere decir que usted no va a votar cuando sean las elecciones. Como Dios lo tiene control, no voy a votar. Si Dios me va a dar comer, no voy a trabajar. No. Hay que salir a trabajar. Dios bendice. Y aún trabajando no nos vaya bien, Dios bendice, Dios provee, eso sí es cierto. Pero ustedes quedan en su hamaca meciéndose: Señor, provee, bendíceme. No ha caído nada, no han venido los pájaros de Elías, no han muerto, yo digo. Pero no van a aparecer por arte de magia. A ver, necesito 1 kilo de carne, vamos a ver quién me va a traer. No es así. En la política Dios está gobernando. En el estado financiero del país, ¿cómo está nuestro país? Dios está gobernando. Eso no quiere decir que usted no va a orar, no va a esforzarse, pero no tiene que caer en depresión. Ay, Señor, ¿qué nos va a pasar? Estamos en las manos poderosas de Dios. Yo decía hace un rato, Augusto César nunca se imaginó y nunca supo que estaba... Esto es interesante lo que voy a decir. Augusto César nunca se imaginó, nunca supo que estaba... Vean lo que voy a decir. Estaba sirviendo a los planes eternos y gloriosos del Señor. Porque ese censo iba a llevar a José y a María. Esto es lo interesante, lo tremendo. Ese censo iba a hacer que María y José se vayan para Belén y se cumpla la profecía. Esto es grandioso. No sé si me explico. O sea que Dios utilizó esa idea de Augusto César, determinado antes por Dios, para que José y María se movieran a Belén y naciera allí. Esto nunca lo supo Augusto César. Era un pagano. Él se creía Dios. Además que adoraba una multitud de dioses.
Dios está gobernando. La Navidad, bíblicamente hablando, la Navidad verdadera gobierna el mundo, aún en el día de hoy. Esto pasó también con Judas Iscariote al traicionar al Señor. Utilizó él su voluntad, lo hizo bajo su propia responsabilidad, vendió al Salvador del mundo por 30 piezas de plata. Sin saber Judas que cumplió perfectamente. Es más, cuando él se ahorca, él cumple la profecía bíblica. Cuando él lo vende, él cumple la profecía bíblica. Lo que los salmos decían, de que iba a degustar en el mismo plato, lo que hizo Judas, él no lo sabía. Él lo actuó libremente. Lo mismo pasó con aquellos que echaron suerte cuando Cristo estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Y se rifaron quién se iba a quedar con el traje de una sola pieza. Los soldados lo hicieron libremente, nadie los obligó. No le dijeron, a ver, dice los salmos que ustedes dicen que es el momento de la rifa. No pasó. El Salmo 22, 18 dice que ahorita sigue la rifa. Ellos actuaron libremente, actuaron bajo su propia responsabilidad, rifaron la ropa, a uno se le quedó, era una sola pieza. Y nuestro amado Salvador, desnudo, humillado. Para un judío la desnudez era algo terrible. Y no era cualquier judío, era nuestro amado, era el Verbo encarnado. Dios se hizo hombre y humillándole a los sumos sin ropa, con una serie de castigos y vejaciones, soportando por sus pecados y los míos. Y los soldados rifando. Voy a decirles algo. El Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados romanos jamás se imaginaron que estaban obedeciendo puntualmente la profecía, los planes eternos de Dios. Usted debe admirarse esta mañana. Nada es por accidente, nada es por casualidad. Lo único que nos queda es reconocer que el Señor es soberano, es el Señor de señores. Versículos 4 y 5 y 6. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Versículo 4 del capítulo 2 de Lucas. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de ¿qué? De David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada, encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Bíblicamente hablando, la verdadera Navidad, el mundo no la conoció. La verdadera Navidad, el mundo pasó desapercibido. Es más, 300 años la iglesia cristiana nunca celebró la Navidad. Los 3 primeros siglos, ninguna iglesia cristiana celebró la Navidad. Porque la verdadera Navidad pasó desapercibida. Pasó desapercibida. Pero además el texto nos detalla el embarazo y alumbramiento de María. ¿Sabe cuántos tuvo que recorrer José de Galilea a Judea? Aproximadamente 143 kilómetros. No sé, alguien aquí que googlee de aquí a 143 kilómetros, ¿a dónde llegamos? Un cálculo de aquí a Campeche, ¿cuántos kilómetros son? Sabios, turistas, 143 kilómetros tiene aquí a Campeche. Bueno, estamos allá en la media, muy cerquita, ¿no? Eso tuvieron que recorrer, pero déjeme decirle algo, no había una carretera como la que tenemos estilo autopista. No había autopista que dijo, o sea, a ver, ¿qué camión vamos a agarrar? No tenía carro, obviamente, y a ellos
Ellos tardaron con una mujer embarazada a punto de dar a luz con todos los inconvenientes. Déjeme darle otro dato. ¿Sabe que en ese tiempo había leones de verdad en Israel? Ladrones en el camino. Y así han hecho los cálculos. Ellos tardaron aproximadamente entre 6 a 8 días con todos los inconvenientes de una mujer embarazada. No podían correr, estar médica. Que me cheque el ginecólogo. Ya tengo contracciones. ¿Y usted cree que María no tuvo contracciones? ¿No le dolió la espalda? Los varones nada más yo les dije, ¿no? Cuando se embaraza su esposa, usted no diga estamos embarazados. Eso es fuera de lugar. ¿Cuál embarazo? Se embaraza la hermana, no nosotros. No, ay, sí, me duele. Está bien, nos duele imaginariamente. Por lo cual, cuando María y José van a Belén, era costumbre ir en caravanas. Imagínense esa primer Navidad. No hubo luces como en el día de hoy, no hubo árboles para arreglar, no hubo música en las plazas, no estaban ni los del Ejército de Salvación cantando villancicos, no había nada. La gente no conoció el día que nació Cristo, no hubo ningún tipo de reconocimiento, no hubo un solo canto. La verdadera Navidad nadie la conoció y tristemente en el día de hoy la gente no conoce la verdadera Navidad. La gente está enfrascada quizás en el regalo de Liverpool, qué bueno, en el pavo, y no está mal, pero la verdadera Navidad es que Cristo se hizo hombre, es que Dios se hizo hombre, y eso debe ser algo fresco para nosotros, algo que realmente vivamos el Evangelio. Y qué bueno si hay un regalo. Y qué bueno si hay pavo en casa. Y qué bueno que se acuerde del pastor. Si me voy a acordar cuando yo ore. Señor, bendice al pastor. Pero no hubo rico pavo en la mesa de María ni de José. No se apartó un lugar en estar médica, no se compró un seguro para el parto. No hubo un baby shower. Usted puede imaginarse la angustia de María. Déjeme decirle que María era una mujer pero muy joven. Cuando mucho tenía María 17 años. Por favor, no diga ningún. ¿Vio, pastor? Porque a los 17 estoy desesperada. No es un argumento bíblico, es la costumbre. Pero escasamente tenía 17 años María. ¿Usted puede imaginarse de la angustia de María, los malestares, los dolores? Acá hay un hermano que es médico y hay hermanos de la salud, ellos entienden mejor este asunto de las incomodidades, de los problemas de la salud. María no era angelical, era una hermana como cualquiera de ustedes que han dado a luz. No estaba el quirófano listo y ¿cómo se llama? El cirujano para hacer cesárea. El mundo no se dio cuenta, como dice Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo jamás supo que Cristo nació. Versículo 7. La verdadera Navidad es que Dios se hizo carne. La verdadera Navidad controla el mundo. La verdadera Navidad no la conoció el mundo, pero la verdadera Navidad fue que Dios se hizo carne. Versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, su hijo mayor. Lo envolvió en pañales,
Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, el pequeño lugar donde rentaban donde dormir debido al censo. Piensen en esta palabra: ella dio a luz, ella lo envolvió en pañales. Esto es muy hermosa esta frase, hermanos. Dio a luz a su hijo mayor, su primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. Esto es maravilloso. ¿Qué hermano normal y hermana normal? Cuando ven un bebé no nos causa, no nos enternecemos. Alguien puede decir: pastor, tapoch bebé, tapoch nieto. Soy muy joven para eso. Pero es que verdaderamente enternece un bebé, una criatura, ¿no? Cuánto más la mamá y el papá. Es el bebé más lindo del mundo. Bueno, si se parece al papá, no creo, pero sí lo es al mismo tiempo, ¿no? Es una belleza, es algo. Estas palabras que están en la Escritura son maravillosas, pero déjenme decir algo: que estas mismas palabras son trágicas. ¡Qué soledad! No hubo, déjenme decir algo: los judíos son personas muy hospitalarias. Y de ellos debemos aprender nosotros. Muy hospitalarias, dan de comer a sus visitas, ofrecen hospedaje. Pero cuando nació Cristo, no había hospedaje para ellos. Piensen esto: no había hospedaje para el Dios hecho carne. No hay lugar, no hay espacio para ti, Señor. No hay tiempo para el Señor. Tenemos tiempo para otras cosas. Y se nos gasta la vida. No hay tiempo para el Señor. No hubo una comadrona, ni siquiera hubo una comadrona cuando ella dio a luz. Es trágica porque María estaba sola. Cuando escribe el texto Lucas, lo escribe a modo de que ella con sus propias manos, o sea, una mujer acabando de dar a luz. En mi entender, aquí está el hermano que es médico y otros hermanos de la ciencia de la salud, enfermeras, etcétera. En mi entender es que otras personas asisten a la mamá. Lo más básico, una comadrona. A la luz del texto bíblico, cuando se escribe acerca de María, con sus propias manos envolvió al bebé con los pañales y lo acostó en el pesebre. No había nadie que lo hiciera por ella. Y sobre todo si los hombres cuando ven sangre se desmayan, peor. No dice nada acerca de José. A lo mejor de veras estaba perturbado, o sea, bastante abrumado. No dice que se desmayó José, eso no. Pero a lo mejor cuando vio tanta sangre, a lo mejor. Pero María sola. Y podemos decir que es una belleza el pasaje, pero también es penoso, es trágico. Trágico por el corazón de una mamá. Pero piense también en este detalle que arroja la Biblia. La primera persona que se perdió la verdadera Navidad era el del mesón. Él debió realmente abrir lugar para el rey. Se perdió la verdadera Navidad. Así que María, joven, pero sola, ella misma hace el trabajo de envolverlo, de ponerlo en esa pesebre que era como una especie de carril donde comían los animales. No sabemos por qué no estuvieron las parteras, por qué no ayudaron. Se cree que las telas con las que envolvió a Jesús eran largas tiras de tela. Debió haber previsto ese detalle, porque sabía que estaba a punto de dar a luz.
Ella misma lo envolvió, ella misma limpió al bebé, exhausta del camino, abrumada, completamente cansada María. Lo que había pasado en ese momento es que Génesis se había cumplido en parte, había nacido, Dios se había hecho carne. Miqueas capítulo 5 se había alineado perfectamente a esas decisiones de Augusto César. En ese momento la verdadera Navidad de manera puntual. No sabemos el día. Algunos piensan que fue en octubre, o en otro mes. El punto es que sabemos que no fue el 25 de diciembre que nació. Pero lo que sí sabemos es que Él nació. Dios se hizo carne. En ese sentido, la verdadera Navidad es que Dios se hace carne. Finalmente, esto es lo que significa verdaderamente la Navidad. La Navidad significa que Dios controla todo, que todo el centro es Cristo Jesús. No hay casualidad, no hay azar. Y si esta verdad llegara a lo más profundo de su ser, usted de tal manera que se humilla ante el Señor diciendo: Señor, tú eres el Dios soberano al que yo debo servir. Porque la verdadera Navidad gobierna todas las cosas. Todo. La verdadera Navidad es Dios se hizo carne, aunque la inmensa mayoría no sepa qué es la verdadera Navidad. Pero a la luz de la Biblia, si esta verdad, si usted entendiera con la ayuda del Señor qué es la verdadera Navidad, usted se postraría esta mañana en adoración al Señor, en adorar a aquel que se hizo carne por nosotros. Y quizás algunos tendrían que venir arrepentidos por sus pecados. Y nos volcaríamos listos y prestos a servir al Señor. La Navidad, por tanto, no son los regalos, las luces, el aguinaldo. Lo grande de la Navidad es que Dios se hizo carne. Eso es lo grande de la Navidad. Dios se hizo carne para vivir, para morir por nuestros pecados y para resucitar al tercer día. Este es el mensaje que debemos recuperar en estas fechas. Lo demás ocupa un segundo plano. Pero la verdadera Navidad es que usted y yo en esta mañana nos terminemos adorando al Rey de Reyes que nació en Belén. Esa es la idea de cómo terminar esta mañana, reconociendo que Él es el omnipotente, todopoderoso, hacedor de maravillas. Y si usted está vivo todavía, es por la misericordia del Señor, porque Él controla absolutamente todo. Así que terminemos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos bendiga.